¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. En este video les voy a explicar cuáles son los tipos de fracciones. La idea es que al final del video ustedes simplemente observando una fracción ya sepan de qué tipo es. Además vamos a observarlo con los gráficos para que pues comprendamos perfectamente el tema. Y de una vez vamos a empezar a hablar del tema. Primer tipo de fracciones, las fracciones propias. ¿Cuáles son las fracciones propias? Son todas las fracciones que representan menos de una unidad, ¿sí? Todas las que representan menos de una unidad se llaman fracciones propias. Pero, ¿cómo se identifican cuando nosotros veamos una fracción? ¿Cómo sabemos si es propia o no? Se reconoce porque el numerador es menor que el denominador. Vamos a ver varios ejemplos. Voy a escribir aquí varias fracciones propias. ¿Cómo se reconoce? Porque el numerador es más pequeño que el denominador. Por ejemplo, 3/5. ¿Por qué se sabe que esa es una fracción propia? Porque se reconoce porque el numerador es menor que el denominador. Pero bueno, les voy a aclarar todo, ¿no? Y la idea es que comprendamos bien el tema. ¿Por qué estas son fracciones propias? Pues por pura lógica, voy a graficarla rápidamente, espero que ustedes ya lo sepan graficar. Voy a dibujar una unidad, que recuerden que la unidad pues se puede dibujar de cualquier forma. Voy a dibujar un rectángulo para que me quede fácil, porque acordémonos que para graficar una fracción lo primero que miramos es el denominador. En este caso el denominador es 5. Entonces voy a hacer un cuadrado o un rectángulo para poderlo dividir fácilmente en 5 partes. Entonces voy a hacerlo 1, 2, 3, 4, 5. Voy a hacerlo de 5 cuadritos de ancho. Listos. Esta unidad, para graficar 3/5, como voy a graficar quintos, ¿qué tengo que hacer con esa unidad que acabo de dibujar? Dividirla en 5 partes iguales. Y ahí ya está dividido en 5 partes iguales. 1, 2, 3, 4 y 5. Pues por eso es que generalmente uno hace el rectangulito así, ¿no? De ese tamaño para que lo pueda dividir uno fácilmente, ¿no? Entonces, como dividí el rectángulo o la unidad en 5 partes iguales, ¿qué quiere decir? Que cada una de esas va a ser un quinto, ¿sí? Esta partecita es un quinto, esta es un quinto, un quinto, un quinto y un quinto. En este caso, a mí se me ocurrió dibujar la fracción 3/5. Miren por qué se sabe que son propias y la idea es que comprendamos esto para que no se nos olvide. Si yo selecciono una de esas partes, que puede ser cualquiera, generalmente uno las selecciona en orden, pero pues no hay necesidad. Aquí yo seleccioné una parte de esas. ¿Qué fracción está dibujada ahí? Está dibujada un quinto. Pero si selecciono otra, pues entonces tendría 2/5. Hasta aquí miren que como solamente he seleccionado 2 de esos 5, todavía no he seleccionado toda la unidad. Miren que ahí en los 2/5 hay menos de una unidad, pero en este caso son 3/5, entonces voy a seleccionar otro quinto. Y entonces este es el gráfico de la fracción 3/5. Miren que obviamente si el número de arriba es menor, pues nunca vamos a alcanzar a completar la unidad. Por eso esas fracciones se llaman fracciones propias y por eso es que representan menos de la unidad. Ya lo vimos en el gráfico. ¿Qué pasa si el número es más grande? Pues que ya no me va a alcanzar con una unidad, ya ahorita lo vamos a ver en el gráfico, ya no me va a alcanzar con una unidad, sino que tendría que dibujar varias unidades para graficar esa fracción, ¿no? Pero bueno, lo que quería era aclararles qué son las fracciones propias. Voy a dar más ejemplos de otras fracciones propias. Ustedes pueden idearse cualquier cantidad de fracciones propias. Otra fracción propia, por ejemplo, la fracción 5/10. ¿Por qué esa es una fracción propia? Porque el numerador es más pequeño que el denominador, es menor que el denominador. Recordemos que el numerador es el de arriba, ¿no? Puedo darles muchísimos ejemplos. La fracción 1/3 o la fracción 2/3, ¿sí? La fracción 3/3 ya no sería propia. ¿Por qué? Porque ya el numerador es igual. Tiene que ser el numerador más pequeño que el denominador. Y vuelvo a darles más ejemplos. Por ejemplo, 5/7, 7/10, 4/5, ¿sí? Miren que todas esas se llaman fracciones propias. Se reconocen primero porque el numerador es menor. Y si llegáramos a graficar todas esas fracciones, veríamos que, por ejemplo, aquí, como tendría que dividir la unidad en 10 partes iguales y seleccionar 5, no alcanzaría a seleccionar todas las 10 partes. Aquí,
tendría que dividir la unidad en 3 partes iguales y seleccionar solamente una. Aquí tendría que dividir la unidad en 10 partes iguales y seleccionar solamente 7, por eso se sabe que no alcanza a ser una unidad. Entonces, esa es la primera clasificación, fracciones propias. Seguimos con el segundo tipo de fracciones, que son las fracciones impropias, que en esta sucede totalmente lo contrario. Son las que representan más de una unidad, ¿sí? Ya espero que ustedes sepan y pues por eso es que les hacía el dibujo para que comprendan por qué es, ¿sí? Representan más de una unidad. ¿Y qué pasa en este caso? Pues sucede totalmente lo contrario. Se reconocen porque el numerador es mayor que el denominador. Aquí también les puedo dar muchísimos ejemplos. Voy a correr aquí un poquito hacia arriba y voy a escribir cualquier fracción impropia. Tiene que ser el numerador más grande que el denominador. Por ejemplo, la fracción 5 cuartos. Esa es una fracción impropia. ¿Por qué? ¿Por qué se reconoce? Porque en este caso ya el numerador es mayor que el denominador. Vamos a graficarla para que observemos por qué es que dice que es más de una unidad. Pues por lógica, porque son 5 cuartos, ¿sí? Entonces, como voy a graficar la fracción 5 cuartos, ¿qué es lo que se mira primero? El denominador. Vamos a tener que dividir cualquier unidad que sea en 4 partes iguales. Entonces yo voy a dibujar cualquier unidad, ¿sí? No importa qué tan grande sea, no importa si es así de grandota o si es más pequeñita, lo importante es que tengo que dividirla en 4 partes iguales. Entonces, mi unidad para poderla dividir en 4 partes iguales, yo voy a dividirla, o voy a hacerla así. Ahí está un cuadrado en este caso, que es muy fácil dividir en 4 partes iguales. Se puede dividir con líneas verticales, horizontales o como queramos. Yo la voy a dividir de esta forma. Así, ¿sí? Lo importante es que la dividí en 5 partes iguales. Perdón, en 4 partes iguales porque son cuartos. Ahora, como dividí la unidad en 4 partes iguales, ¿qué sucede? Que cada una de esas partecitas es un cuarto. ¿Cuántos cuartos tenemos que seleccionar? 5. Esto sería un cuarto, esto es un cuarto, esto es un cuarto y esto es un cuarto. Pero ¿cuántos tengo que seleccionar? 5 cuartos. Entonces empiezo a seleccionar cualquiera. Por ejemplo, si seleccionamos este, ahí está graficada la fracción un cuarto, porque seleccionamos uno de esos cuartos. Tengo que seleccionar 5, entonces selecciono otro. Hasta ahí sería el gráfico de la fracción 2 cuartos. Si selecciono otro, ya estoy seleccionando 3, entonces estoy seleccionando 3 cuartos. Hasta aquí serían 4 cuartos. No me alcanzó para seleccionar 5 cuartos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Dibujar otra unidad exactamente igual, que eso sí es muy clave. La otra unidad debe ser exactamente igual. No la puedo dibujar más pequeña, ni más grande, ni más ancha, ni más larga. No. Tiene que ser exactamente igual. Entonces, obviamente no la voy a dibujar aquí encima, tengo que dibujarla aparte, puede ser aquí o aquí, en donde sea. Voy a dibujarla ahí cerquita, pero tiene que ser exactamente igual. Entonces, la dibujo ahí, ¿sí? Esa unidad, como voy a tener que seguir seleccionando cuartos, pues también la tengo que dividir exactamente igual, en cuartos. Yo la divido así, pues obviamente para dividirla exactamente igual. Tenemos que acordarnos, hasta aquí habíamos seleccionado un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos. Si selecciono otro, pues ya serían 5 cuartos. Y miren que aquí ya queda comprobado. Obviamente y por lógica, espero que ustedes le estén viendo la lógica a esto, ¿sí? Miren que para dibujar 5 cuartos, como tenía que seleccionar 5, pero cuartos, pues no me alcanzaba con una sola unidad, tuve que dibujar otra, ¿sí? Lo mismo si tuviera 6 cuartos, tendría que seleccionar otro. 7 cuartos, otro. 8 cuartos, otro, ¿sí? Entonces, cualquier fracción en la que el numerador sea mayor que el denominador se llama una fracción impropia. Voy a correr un poquito aquí hacia arriba para darles más ejemplos de fracciones impropias. Cualquier fracción que se me ocurra en la que el numerador sea mayor que el denominador, pues es una fracción impropia. Por ejemplo, la fracción 3 medios. Esa es una fracción impropia. La fracción 7 quintos es una fracción impropia. O la fracción 8 quintos. O 9 quintos. O 10 quintos. Todas esas son fracciones impropias. Y exagerando, la fracción 32/25. Esa también es una fracción impropia y se reconoce porque su numerador es mayor que el denominador.
Hasta el momento hemos visto dos tipos de fracciones. Fracciones propias, el numerador más pequeño. Fracciones impropias, el numerador es más grande. Vamos a ver otro tipo de fracciones, que es la que nos falta. Espero que sepan ustedes cuál es la que nos falta. Es o son las fracciones unitarias, ¿sí? O puede ser el numerador menor, propias, o el numerador mayor, impropias, o también podría ser una fracción en la que, lo vamos a ver acá, fracciones unitarias o unidad. Son las fracciones que representan exactamente una unidad. Por eso se llaman fracciones unitarias, porque representan exactamente una unidad. Y se reconocen, espero que ya estemos poniéndole lógica al tema. ¿Por qué se reconocen o cuándo seleccionamos una unidad completa? Se reconocen porque el numerador es exactamente igual que el denominador, ¿sí? Obviamente, si el numerador es exactamente igual que el denominador, al graficarlo tendríamos que seleccionar exactamente una unidad. Voy a correr aquí hacia arriba y les voy a dar varios ejemplos también. Otra cosita, bueno, por ejemplo, la fracción 3/3. Esa es una fracción unidad, ¿por qué? Porque si la graficamos, vamos a ver que seleccionamos exactamente toda la unidad. Otra cosa u otra forma para saber que es una fracción unidad. Todas las fracciones unidad se puede hacer la división. Miren que 3 dividido en 3, porque esto es una división, 3 dividido en 3, ¿cuánto da? 1. Ahí se reconoce la fracción unidad. Sin embargo, pues grafiquémosla. Entonces, pues tengo que dibujar una unidad. No importa qué tan grande la dibuje, lo importante es que la tengo que dividir en 3 partes iguales porque voy a dibujar tercios. Pues yo la voy a dividir o a dibujar así, ¿sí? ¿Por qué la dibujo así? Porque ya sé que la voy a poder dividir fácilmente en 3 partes. Siempre primero se mira el denominador. Y yo la divido de esta forma. Ahí quedó dividida en 3 partes iguales. Cada partecita de estas ahora es un tercio. ¿Por qué? Pues porque son 3 partes iguales. Entonces, ¿cuántos tercios tengo que seleccionar? 3. Si selecciono uno, que puede ser cualquiera, eso sería el gráfico de un tercio. Un tercio sería una fracción propia porque no alcanza a ser una unidad. Si selecciono otra, serían 2 tercios, que 2 tercios también sería una fracción propia porque no es una unidad, ¿sí? Es menos de una unidad. Y si selecciono otra, son 3 tercios. Miren que obviamente si selecciono 3 de 3, pues tengo exactamente una unidad. Ya no les voy a dar más ejemplos de fracción unitaria, pues puede ser, bueno, sí les voy a dar más ejemplos. 5 quintos, que más bien los voy a escribir, 7 séptimos, 4 cuartos, 12 doceavos, ¿sí? Cualquier fracción en la que el numerador y el denominador sean iguales se llaman fracciones unidad. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a graficar números mixtos o como se les suele llamar también fracciones mixtas. Estas fracciones o estos números se caracterizan por tener una parte entera, en este caso es el 1, acá es el 3, y una parte fraccionaria, en este caso es 2 tercios y acá un cuarto. Entonces vamos a aprender cómo graficar números mixtos o fracciones mixtas. Vamos a graficar un entero 2 tercios. Lo primero que tenemos que hacer es elegir una figura para hacer nuestra gráfica. Algo importante es que tomemos figuras regulares, ya sean rectángulos, círculos, cuadrados. Incluso yo recomendaría que utilicemos en su mayor parte figuras regulares de 4 lados, sean rectángulos o cuadrados. Podríamos elegir para nuestro entero una figura así, digamos que una figura irregular. El problema de elegir una figura como esta es que cuando tengamos que dividirla, lo tenemos que hacer en partes iguales. Y el problema acá es que por las orillas, por la forma de la figura, no vamos a poder dividirla en partes iguales. Por lo tanto, es una mala idea elegir figuras irregulares o ese tipo de figuras que son como con líneas torcidas, líneas curvas para poder graficar. Preferimos que tengan líneas rectas, o sea, rectángulos, o en otro caso pueden ser círculos exactos, ¿no? Círculos normales. Entonces, para este ejercicio hemos elegido dos rectángulos. Un entero
2/3. Primero nos fijamos en el entero. Acá nos dice un entero. Así que voy a colocar un rectángulo. Y este rectángulo lo voy a tomar de forma completa. Así que lo voy a pintar. ¿Por qué? Porque me dice un entero. Aparte, tengo que graficar 2/3. Pero como 2/3 ya no lo puedo graficar acá, lo voy a graficar en otro entero. Así que necesito otro rectángulo. Ya tengo mi segundo rectángulo, pero aquí no voy a pintarlo todo porque esto me va a servir para la fracción. El entero ya está graficado. Ahora grafico la fracción. El denominador, el número que está abajo en la fracción, me indica en cuántas partes voy a dividir mi entero. Acá dice 3, así que mi entero lo tengo que dividir en 3 partes. Mucho ojo con esto, ya que cada vez que dividimos, según el denominador, lo tenemos que hacer en partes iguales. No puedo pasar una línea por acá y otra por acá y decir, bueno, aquí ya tengo un espacio, 2 y 3 espacios. Quiere decir que mi entero lo he dividido en 3. No. Mucho ojo con esto, ya que cuando el denominador dice que debo de dividir la unidad en 3, es porque lo debo de hacer con 3 partes del mismo tamaño. Quiere decir que esto no está bien. Vamos a repetir el ejercicio, pero recordemos, el denominador me dice que debo de dividir en 3 un entero, pero lo debo de hacer en partes iguales. Ya he trazado, ya he dividido eso en 3 partes iguales. Si se dan cuenta, como mi pizarra es en blanco, pues intenté hacerlo lo más exacto posible. Eso suele ocurrir cuando estamos graficando y está bien, está bien. Cuando uno tiene una cuadrícula en el cuaderno o en las hojas en las que está trabajando, suele ser más fácil dividir eso en partes iguales. Pero si no pueden hacerlo y queda así un poquito, tal vez uno queda un poquito más grande que otro, se entiende la idea, pero que no sea tan evidente como nos había quedado anteriormente. Ahora, tomo el numerador. El numerador me dice que tengo que tomar 2 de esos 3. Así que voy a tomar acá y agarro 1 y 2. Entonces acá ya está la fracción. Y ahora les explico. Esto que tomé completo es un entero. Esto que está acá está dividido en 3. Eso es el denominador. Estos dos que tomé, los que están en verde, es el numerador. Por lo tanto, esta gráfica o estas gráficas representan un entero 2/3, que es el número mixto que estamos graficando. Vamos a graficar ahora 3 enteros, 1/4. Primero me fijo en la parte entera. Dice que hay 3. Yo solamente tengo un círculo, así que necesito 3 círculos completos. ¿Por qué? Porque eso me está indicando la parte entera. Ya tengo los 3 círculos que representan los 3 enteros, así que voy a pintarlos. Bien, el primero, tengo el segundo, tengo el tercero. Con esto ya tengo 3 enteros y necesito otro círculo para graficar la fracción, que es 1/4. Así que voy a colocar el cuarto círculo. El cuarto círculo lo debo de dividir en 4 partes iguales, como me indica el denominador. Ya tenemos dividido nuestro círculo en 4 partes iguales. Claro, siempre hay un problema porque no estamos utilizando una cuadrícula, tal vez el papel no es el correcto, no estamos utilizando instrumentos como un transportador para medir los ángulos, que eso es lo que debería de hacerse, pero para una tarea esto está muy bien. Tampoco dejemos o hagamos nuestro círculo y hagamos lo siguiente. Tampoco hagamos esto para dividir en 4, porque ahí sí estaría mal. Busquemos la forma en que las partes en las que se divide en nuestro círculo sean lo más parecidas posibles. Recuérdense que la idea principal es que esas partes sean iguales. Esa es la idea principal.
Ya hemos dividido nuestro círculo en 4 partes iguales. Ahora de esas 4 voy a tomar solamente una parte. Así que de todas estas voy a tomar solamente una. Y de esta forma ya tengo representada la fracción mixta 3 enteros, 1/4. Recordemos que estos 3 que están aquí, estos 3 círculos que están aquí, representan al entero 3. Y este círculo que está a la derecha de estos 3 representa la fracción. Como está dividido en 4, me está diciendo que el denominador debe ser 4. Y como he tomado solamente 1, entonces me está diciendo que el numerador es 1. Esta forma gráfica representa al número mixto o fracción mixta 3 enteros, 1/4.